Muy buenas tardes. Nos encontramos afuera del Centro Federal de Readaptación Social número 2, donde Mauricio López, conocido como el Mochaorejas, ganó esta semana un amparo que anuló una condena por secuestro. La víspera de Navidad de 2025 trajo una noticia que revolvió memorias que muchos mexicanos preferían mantener sepultadas en el olvido. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Zedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en el Estado de México, había dictado sentencia absolutoria en favor de Daniel Arizmendi López, el hombre que durante la década de los 90 se convirtió en sinónimo del terror que el secuestro podía infligir sobre una sociedad entera. El Mochaorejas, como lo habían bautizado los medios y la memoria colectiva por su práctica de mutilar los cartílagos auriculares de sus víctimas, quedaba absuelto del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, tras 27 años de encarcelamiento ininterrumpido. La resolución judicial establecía que las pruebas aportadas por la entonces Procuraduría General de la República resultaban insuficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado en el caso específico que se juzgaba. Los expedientes acumulados durante décadas, los testimonios recabados en condiciones que ahora se cuestionaban, las evidencias que en su momento parecieron contundentes, todo ello se desmoronaba bajo el escrutinio de estándares probatorios que habían evolucionado desde aquellos años 90, cuando la justicia mexicana operaba con reglas distintas. La jueza Duarte Zedillo había aplicado la ley con el rigor que el debido proceso exigía, aunque el resultado produjera escozor en quienes recordaban los crímenes que habían aterrorizado al Valle de México. Sin embargo, la orden de libertad inmediata que acompañaba la absolución no se traduciría en que Daniel Arizmendi López abandonara el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, donde había pasado más de un cuarto de siglo. El hombre de 66 años que alguna vez había sido el criminal más buscado del país permanecería tras las rejas porque acumulaba condenas por otros delitos que ninguna absolución parcial podía borrar. La delincuencia organizada, el homicidio calificado, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cada cargo representaba años adicionales que se sumaban hasta conformar sentencias que superaban los 1.300 años en papel, aunque la ley limitara el cumplimiento efectivo. La paradoja de ganar un juicio pero seguir preso condensaba las complejidades de un sistema judicial que había perseguido a el Mochaorejas durante décadas con resultados mixtos que alternaban victorias y derrotas para ambos bandos. En 2022, tribunales federales habían revocado sentencias de 40 años contra Arizmendi y su hermano Aurelio por presunta tortura durante la detención original, invalidando pruebas que en su momento habían parecido irrefutables. Cada proceso anulado, cada condena revocada, cada absolución dictada representaba simultáneamente triunfo técnico para la defensa y recordatorio doloroso para las víctimas de que la justicia mexicana era edificio construido sobre cimientos que frecuentemente se agrietaban. El nombre de Daniel Arizmendi López había emergido en la conciencia nacional a mediados de los años 90, cuando una ola de secuestros sacudió al entonces Distrito Federal y su zona conurbada con una violencia que superaba todo lo previamente conocido. Los plagiarios no se conformaban con privar de libertad a sus víctimas y exigir rescates millonarios. Habían incorporado la mutilación como herramienta de negociación, enviando orejas cercenadas a familias desesperadas como prueba de que sus amenazas no eran vacías. El terror que esa práctica generaba resultaba tan efectivo que los pagos llegaban con rapidez que otros secuestradores solo podían envidiar, convirtiendo la crueldad en ventaja competitiva dentro del mercado criminal del secuestro. El hombre que orquestaba esos crímenes había nacido el 22 de julio de 1958 en Miacatlán, Morelos, en el seno de una familia humilde que pronto se trasladaría a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Su padre, Catarino, era hombre violento y alcohólico que golpeaba a su esposa María López y a sus hijos con regularidad, que normalizaba el abuso como forma de relación familiar. El divorcio de sus padres, cuando Daniel tenía 8 años,
dejó a los hermanos Arizmendi en un limbo de abandonos sucesivos que los marcaría permanentemente, primero con la madre que eventualmente los dejó, luego con el padre que los recibió en la colonia San Juan Pantitlán de Iztapalapa, sin ofrecer el afecto que ninguno de ellos había conocido. La escuela nunca fue territorio donde Daniel Arizmendi prosperara. Abandonó los estudios tras el primer año de secundaria para incorporarse al taller familiar, donde su padre fabricaba bufandas y chambritas de lana para bebé. El salario de 240 pesos que ganaba apenas superaba el mínimo legal y resultaba insuficiente para las aspiraciones de un adolescente que observaba cómo otros jóvenes de su barrio obtenían dinero mediante actividades que la ley prohibía, pero que la realidad facilitaba. A los 15 años fue detenido por primera vez acusado de robo de vehículos, aunque su minoría de edad lo protegió de consecuencias mayores que una reprimenda que no alteró su trayectoria hacia el crimen profesional. El matrimonio con María de Lourdes Arias. El 27 de agosto de 1977 representó un intento de normalidad que pronto revelaría sus fisuras. La pareja tuvo 2 hijos, Daniel y Sandra, y se estableció en Nezahualcóyotl, donde Arizmendi intentó diversos empleos legales que nunca satisficieron sus ambiciones económicas. Un periodo breve como agente de la Policía Judicial del Estado de México le proporcionó conocimientos sobre procedimientos policiales, redes de información y vulnerabilidades del sistema que eventualmente utilizaría desde el otro lado de la ley. El recorte de personal que lo dejó sin empleo policial aceleró una transición hacia la criminalidad que quizá siempre había sido inevitable. La banda de robo de vehículos que formó con su hermano Aurelio y amigos del barrio operó durante años con éxito suficiente para mantener un nivel de vida superior al que cualquier empleo legal les hubiera proporcionado. Pero fue una conversación casual la que cambió el rumbo de su carrera criminal. La sobrina de su esposa le contó que en Cuernavaca habían secuestrado a una joven por la que pidieron $1,000,000 que la familia pagó sin titubear. La facilidad aparente del negocio, la magnitud de las ganancias potenciales, la relativa impunidad que los secuestradores parecían disfrutar, todo ello convenció a Arizmendi de que el plagio de personas representaba oportunidad superior a cualquier otra actividad delictiva que hubiera practicado. El primer secuestro atribuido a la banda de Arizmendi ocurrió el 11 de junio de 1995, cuando privaron de libertad al dueño de una gasolinera cuya familia accedió a pagar el rescate sin oponer resistencia significativa. El éxito inicial confirmó las expectativas y motivó operaciones subsecuentes que fueron perfeccionando un modus operandi cada vez más eficiente y despiadado. El 7 de diciembre del mismo año, secuestraron a Leobardo Pineda, dueño de varias bodegas, cuya familia se resistió a pagar durante 2 meses, hasta que Arizmendi decidió implementar una medida de presión que definiría su legado criminal para siempre. Con unas tijeras de pollero, esas herramientas de cocina diseñadas para cortar aves, Daniel Arizmendi cercenó las orejas de Leobardo Pineda y las envió a su familia como advertencia de que las amenazas no eran retóricas. El impacto psicológico de recibir una parte del cuerpo de un ser querido resultó tan devastador que el pago llegó casi inmediatamente, validando una técnica que Arizmendi repetiría en docenas de casos posteriores. La mutilación se convirtió en marca registrada, en firma criminal que los medios bautizarían con el apodo que perseguiría a su portador durante el resto de su vida: el mochaorejas, el hombre que cortaba cartílagos auriculares como quien corta pan. Durante 1996, la banda de Arizmendi intensificó sus operaciones hasta alcanzar más de 10 secuestros documentados, acumulando una fortuna que permitió al líder abrir un centro nocturno en Nezahualcóyotl, donde el alcohol y las drogas que consumía cada vez más compulsivamente alimentaban una espiral de excesos que hacía más difícil mantener la discreción que su negocio requería. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente: empresarios, comerciantes exitosos, profesionistas con recursos suficientes para pagar rescates, que frecuentemente superaban los millones de pesos.
La investigación previa que la banda realizaba antes de cada plagio evidenciaba una profesionalización del crimen que las autoridades tardaban en igualar. La complicidad de elementos policiales facilitaba las operaciones de El Mochaorejas de maneras que solo se revelarían completamente años después. Arizmendi mantenía relaciones con agentes de diversas corporaciones que le proporcionaban información sobre investigaciones en curso, le alertaban sobre operativos planeados, le identificaban potenciales víctimas con recursos económicos. El sistema de corrupción que protegía a la banda explicaba cómo podían operar durante años en una zona metropolitana densamente poblada, sin ser capturados, pese a que las víctimas los identificaban repetidamente y las denuncias se acumulaban en expedientes que parecían no conducir a ninguna parte. La prensa de la época documentaba cada nuevo caso con una mezcla de horror y fascinación que convertía a El Mochaorejas en celebridad del crimen, cuyo nombre aparecía en portadas con regularidad perturbadora. Las familias de víctimas vivían en terror perpetuo, sabiendo que la mutilación era consecuencia casi segura de cualquier retraso en el pago del rescate. Los empresarios del Valle de México modificaban rutinas, contrataban escoltas, evitaban ostentar riqueza que pudiera convertirlos en objetivos de una banda que parecía omnipresente e intocable. El miedo que El Mochaorejas había sembrado alteraba comportamientos sociales de maneras que persistirían mucho después de su captura. Las negociaciones telefónicas que Arizmendi conducía personalmente con las familias de sus víctimas revelaban una frialdad calculadora que maximizaba la presión psicológica mientras establecía plazos inexorables. Los familiares que intentaban regatear cantidades o solicitar extensiones de tiempo recibían advertencias que pronto se materializaban en paquetes con orejas cercenadas, dedos mutilados, amenazas de ejecución que nadie dudaba serían cumplidas. La voz del secuestrador al teléfono se convertía en presencia omnipresente que invadía hogares donde el terror había reemplazado cualquier sensación de seguridad que previamente existiera. Nadie que escuchara esas confesiones desprovistas de remordimiento podría imaginar que décadas después los tribunales encontrarían razones técnicas para absolver parcialmente al hombre que las pronunciaba con tal naturalidad. Las grabaciones donde Arizmendi describía mutilaciones como quien describe tareas domésticas se convertirían paradójicamente en armas de doble filo que los defensores utilizarían para cuestionar procedimientos, alegar coerciones, argumentar que las confesiones habían sido producto de torturas que invalidaban su valor probatorio. El sistema de justicia que eventualmente capturaría al Mochaorejas contenía semillas de su propia contradicción. Los mismos métodos que producirían condenas celebradas como victorias sociales serían cuestionados décadas después bajo estándares legales que transformarían algunas de esas victorias en derrotas procesales. Las casas de seguridad donde las víctimas permanecían cautivas durante semanas o meses habían sido acondicionadas para contener personas en condiciones que garantizaban sometimiento absoluto. Los espacios reducidos, la oscuridad permanente, la incertidumbre sobre el destino propio, la conciencia de que en cualquier momento podrían llegar las tijeras de pollero, todo ello quebraba resistencias y producía cooperación que facilitaba las negociaciones posteriores. María de Lourdes Arias, la esposa de Arizmendi, supervisaba personalmente a los cautivos, demostrando que la crueldad del negocio familiar no era monopolio masculino. El impacto económico de la ola de secuestros que la banda de Arizmendi lideraba alteró patrones de inversión y actividad empresarial en toda la zona metropolitana durante aquellos años 90. Empresarios que consideraban expandir operaciones en México reconsideraban decisiones cuando la posibilidad de convertirse en objetivo de secuestradores era tan real. Las primas de seguros contra secuestro aumentaban mientras los servicios de seguridad privada proliferaban para satisfacer demandas de protección que el Estado claramente no podía garantizar. La economía del miedo beneficiaba a algunos mientras perjudicaba a la mayoría. En 1997, la banda secuestró a Raúl Nava Ricaño,
hijo de un empresario dedicado a la exportación de plátanos y dueño de bodegas en la central de abasto. La víctima fue retenida en uno de los inmuebles que Arizmendi poseía en la colonia San Juan de Aragón, sometida a las condiciones de cautiverio que la organización había perfeccionado durante años de práctica criminal. El padre de Raúl reconoció a Arizmendi como el negociador principal gracias a entrevistas televisadas que el secuestrador había concedido tras su eventual captura, conectando rostro y voz con los recuerdos traumáticos de aquellas llamadas donde se exigían cantidades millonarias a cambio de una vida que pendía de decisiones económicas. Las entrevistas que Daniel Arizmendi López concedió después de su detención permanecen grabadas en la memoria colectiva mexicana como documentos perturbadores que revelaban una psique criminal desprovista de remordimiento o empatía. El periodista Javier Alatorre lo entrevistó en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez meses después de la captura, encontrándose con un hombre que describía sus crímenes con naturalidad aterradora. Las confesiones que emergieron de esa conversación helarían la sangre de quienes las escucharon y serían citadas durante décadas como ejemplo de frialdad criminal que desafiaba cualquier intento de comprensión psicológica convencional. Cortar orejas era normal para mí, ni me daba miedo ni me daba temor, había declarado Arizmendi con una calma que contrastaba grotescamente con la brutalidad de lo que describía. Matar, secuestrar, todo es normal. La desconexión entre el horror objetivo de sus actos y la indiferencia emocional con que los relataba sugería una patología que ningún diagnóstico formal había establecido, pero que resultaba evidente para cualquier observador. El entrevistador intentaba comprender motivaciones que el criminal reducía a cálculos económicos, despojados de cualquier consideración moral sobre el sufrimiento que causaba. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio, continuaba Arizmendi en declaraciones que se reproducirían en documentales y reportajes durante las siguientes 3 décadas. Era la excitación de saber que te la estabas jugando, que te podrían matar. Era como adivinar, ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar. Y pagaban. La descripción del secuestro como adicción revelaba una dimensión psicológica que trascendía la simple codicia, sugiriendo que el placer derivaba tanto del poder ejercido sobre las víctimas como de las ganancias económicas que las operaciones generaban. No sentí nada ni bueno ni malo al mutilar a una víctima. Era como cortar pan, como cortar pantalones. La comparación doméstica que Arizmendi utilizaba para describir la amputación de orejas humanas condensaba la deshumanización absoluta que caracterizaba su relación con quienes caían en sus manos. Las víctimas no eran personas con familias, miedos, esperanzas. Eran mercancías cuyo valor se medía exclusivamente en términos del rescate que podían generar. La mutilación no era crueldad, sino herramienta de negociación, técnica comercial que maximizaba retornos de inversión criminal. Si volviera a nacer, a lo mejor haría lo mismo, pero con más cuidado para que no me pescaran, confesó en declaraciones que eliminaban cualquier posibilidad de interpretación redentora. La única lección que Arizmendi parecía haber extraído de su captura era táctica más que moral. Debió haber sido más cuidadoso, no menos criminal. El arrepentimiento que la sociedad esperaba de los criminales capturados no existía en el repertorio emocional de un hombre que consideraba sus crímenes decisiones empresariales acertadas, cuyo único defecto había sido la eventual detección. Las autoridades del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León habían establecido la captura de El Mocha Orejas como prioridad de seguridad nacional ante la presión social que los secuestros generaban. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el desaparecido CISEN, que funcionaba como equivalente mexicano de agencias de inteligencia internacionales, coordinó investigaciones que gradualmente fueron cercando a la banda. La identificación formal de Arizmendi como el Mocha Orejas proporcionó un objetivo claro, un rostro que buscar entre los millones de habitantes de la zona metropolitana, donde el criminal se ocultaba aprovechando redes de complicidad que había cultivado durante años.
En agosto de 1998, las autoridades ya habían cercado suficientemente a la banda como para intentar presionar la rendición de sus integrantes. La policía detuvo a los hijos de Arizmendi, Daniel y Sandra y allanó todas las propiedades conocidas del criminal en una estrategia de asfixia que buscaba dejarlos sin opciones ni refugios. La presión funcionó parcialmente. Arizmendi se movía cada vez con mayor desesperación, cometiendo errores que facilitaban su localización mientras buscaba formas de evadir el cerco que se estrechaba inexorablemente alrededor de su última guarida. El 17 de agosto de 1998, elementos del Grupo Especial Yaqui, integrado por policías judiciales de varias entidades y agentes del CISEN, ejecutaron el operativo que culminaría una cacería que había durado años. La detención se realizó en una casa de Tlalnepantla, Estado de México, donde Arizmendi se ocultaba junto a su esposa María de Lourdes Arias, quien había participado activamente en la vigilancia de víctimas durante los cautiverios. El criminal que había aterrorizado a la sociedad mexicana durante años fue reducido, sin la resistencia espectacular que algunos habían anticipado, entregándose ante la evidencia de que su suerte había terminado definitivamente. El cateo de las propiedades vinculadas a Arizmendi reveló la magnitud de las ganancias que el negocio del secuestro había generado durante años de operaciones casi ininterrumpidas. 30 millones de pesos en efectivo, 600 centenarios de oro, casi $500,000 en moneda estadounidense, todo ello representaba solo la fracción de las fortunas acumuladas que las autoridades lograron localizar. Las investigaciones posteriores sugerirían que cantidades mucho mayores habían sido lavadas, invertidas o simplemente gastadas en el estilo de vida ostentoso que Arizmendi había adoptado durante sus años de impunidad criminal. Los días siguientes a la captura vieron caer a otros integrantes de la banda que habían formado el núcleo operativo de una organización familiar dedicada al crimen. Aurelio Arizmendi, hermano del líder, fue detenido junto con el medio hermano Juan Farfán y diversos cómplices que habían participado en vigilancias, traslados, negociaciones y otras funciones especializadas que la operación criminal requería. La red de secuestradores que había operado como empresa familiar quedaba desmantelada, aunque el proceso judicial que seguiría revelaría complejidades que tomarían décadas en resolverse completamente. El juicio contra Daniel Arizmendi López se prolongó durante años, mientras fiscales construían casos que debían superar los obstáculos procesales que la defensa interponía sistemáticamente. El 22 de agosto de 2003, finalmente llegó la sentencia. Culpable de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. La suma aritmética de las penas alcanzaba 393 años de cárcel, cifra astronómica que la ley mexicana limitaba a un cumplimiento efectivo máximo de 50 años. Tiempo suficiente para que un hombre de 45 años muriera en prisión si la sentencia se sostenía. El traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ubicó a Arizmendi entre los criminales más peligrosos del país en una prisión diseñada para contener a quienes representaban amenazas excepcionales al orden social. Los rumores que circularon en 2004 sugerían que el Mochaorejas y otros reos de alto perfil, incluyendo integrantes del Cártel de Tijuana y del Cártel del Golfo, ejercían control sobre sectores de la prisión que supuestamente debía mantenerlos aislados e impotentes. Las autoridades negaron las acusaciones, pero procedieron a reubicaciones que buscaban romper las redes de poder que los internos habían establecido. Los años de encarcelamiento no trajeron el arrepentimiento que las familias de las víctimas esperaban escuchar de labios del hombre que había destruido sus vidas. Las entrevistas ocasionales que Arizmendi concedía desde prisión confirmaban que la frialdad emocional que había exhibido tras su captura original permanecía intacta décadas después. El criminal envejecía tras las rejas sin mostrar señales de transformación moral
que pudieran sugerir rehabilitación o remordimiento genuino por los sufrimientos que había causado a centenares de personas que nunca podrían olvidar lo que él les había hecho. La defensa legal de Arizmendi nunca cesó de buscar fisuras procesales que pudieran reducir sus condenas o invalidar los procesos que lo mantenían encarcelado. Los abogados que lo representaban, entre ellos los hermanos Castillo Castillo, Ricardo Medina González y Fermín Reza Camacho, presentaban amparos que cuestionaban procedimientos, alegaban violaciones a derechos humanos, argumentaban que las confesiones originales habían sido obtenidas mediante tortura. La estrategia legal producía victorias ocasionales que reducían años de sentencia, sin lograr la liberación total que el cliente buscaba desesperadamente. Los expedientes que documentaban las alegaciones de tortura describían procedimientos de interrogatorio que, según los testimonios de los acusados, habían incluido golpes, asfixia y amenazas contra familiares. Los defensores argumentaban que las confesiones videograbadas, donde Arizmendi admitía sus crímenes con aparente naturalidad, habían sido ensayadas y forzadas bajo coacción que las invalidaba como pruebas legítimas. Los tribunales que eventualmente aceptaron estos argumentos ordenaron reponer procesos que debían reconstruirse sin utilizar las confesiones contaminadas. La evolución de la jurisprudencia sobre tortura en México había transformado el tratamiento de casos donde se alegaba coerción durante interrogatorios. Los estándares internacionales que México había adoptado, mediante tratados, obligaban a los tribunales a investigar denuncias de tortura y a excluir pruebas obtenidas mediante métodos ilegales. El cambio beneficiaba a acusados que décadas atrás habrían permanecido condenados sin posibilidad de cuestionar procedimientos que ahora se consideraban violatorios de derechos fundamentales. En 2022, un tribunal federal revocó una sentencia de 40 años contra Daniel y Aurelio Arizmendi, tras considerar que existían indicios de que la tortura había sido utilizada durante la detención original para obtener confesiones que fundamentaban las condenas. La decisión ordenaba reponer el proceso, obligando a los fiscales a construir nuevamente casos que debían sostenerse sin las pruebas que ahora se consideraban contaminadas por métodos ilegales de interrogatorio. La victoria jurídica no significó libertad inmediata, pero estableció precedentes que la defensa seguiría explotando en procesos subsecuentes. Otra condena de 40 años fue anulada ese mismo año por razones similares, erosionando gradualmente el edificio de sentencias que mantenía a El Mochaorejas tras las rejas. Cada proceso revocado representaba triunfo para los abogados defensores y derrota para un sistema de justicia que había operado durante los años 90 con métodos que la evolución legal posterior consideraba inaceptables. Las víctimas observaban con impotencia cómo el hombre que las había mutilado ganaba batallas judiciales que parecían burlarse del sufrimiento que había causado impunemente durante años. La decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, el 24 de diciembre de 2025, representaba la culminación de una estrategia legal que había ido desmontando condenas una por una durante años. La absolución por el delito de secuestro, en el caso específico que se juzgaba, no significaba que Arizmendi fuera inocente de los crímenes que todo México sabía que había cometido. Significaba únicamente que las pruebas presentadas por la entonces PGR resultaban insuficientes para sostener la condena bajo los estándares probatorios vigentes. La distinción era técnica, pero fundamental para entender por qué un secuestrador confeso podía ser absuelto sin que ello implicara su liberación. La jueza también encontró a Arizmendi responsable de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, imponiéndole 8 años de prisión adicionales y una multa de 13,225 pesos que podía sustituirse por 500 jornadas de trabajo comunitario si no podía pagarla. La condena reconocía la existencia del grupo criminal que Arizmendi había liderado, aunque no pudiera probarse su participación directa en el secuestro específico que se juzgaba. La sentencia era simultáneamente victoria y derrota para ambas partes,
resultado ambiguo que dejaba a todos parcialmente insatisfechos. La noticia de la absolución generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios debatían si la decisión representaba justicia o impunidad. Quienes comprendían las complejidades del sistema legal explicaban que Arizmendi permanecería encarcelado por otras condenas que sumaban más de 1.300 años en papel. Quienes recordaban los crímenes de los años 90 expresaban frustración ante un sistema que parecía incapaz de mantener condenas contra un hombre cuya culpabilidad moral nadie cuestionaba, aunque las pruebas legales fueran declaradas insuficientes. Las víctimas de El Mochaorejas, que sobrevivían 27 años después de los crímenes, recibieron la noticia con la resignación de quienes habían aprendido que la justicia mexicana rara vez proporcionaba la satisfacción completa que el sufrimiento merecía. Las orejas cercenadas no habían regenerado, los traumas psicológicos no habían sanado, las familias destruidas no se habían reconstruido, y ahora el responsable de todo ese dolor ganaba un juicio aunque siguiera preso. La victoria técnica del criminal se sentía como derrota moral para quienes habían esperado que el sistema mantuviera todas las condenas que originalmente se habían dictado. Los familiares de víctimas asesinadas durante los secuestros experimentaban la noticia con dolor renovado, que revivía heridas nunca completamente cerradas. Fernando Nieves Uribarri, el empresario español asesinado el día antes de la captura de Arizmendi durante un secuestro que salió mal, no podía celebrar ninguna absolución, ni protestar ninguna injusticia desde la tumba, donde sus restos descansaban casi 3 décadas después del crimen que terminó con su vida. Su familia, dispersa entre continentes, quizá ni siquiera se enteró de la noticia navideña que concernía al hombre responsable de su muerte. La pareja sentimental de Arizmendi, Dulce Paz Venegas Martínez, había obtenido días antes un amparo que dejaba sin efecto el auto de formal prisión dictado 26 años atrás por delincuencia organizada y secuestro. El tribunal determinó que su proceso debió tramitarse en el fuero común, no federal, invalidando procedimientos que la habían mantenido encarcelada durante más de un cuarto de siglo. Venegas había sido detenida junto a Arizmendi el 17 de agosto de 1998 en el operativo que capturó al líder de la banda, y su suerte judicial seguía entrelazada con la de él décadas después. El Centro Federal de Readaptación Social, número 1, donde Arizmendi permanecería tras la absolución parcial, era prisión de máxima seguridad que albergaba a los criminales más peligrosos del país: narcotraficantes, secuestradores, asesinos en serie. Todos compartían espacios diseñados para contener amenazas que las prisiones convencionales no podían manejar. El Mochaorejas había envejecido en ese entorno durante 27 años, transformándose de criminal temido en anciano de 66 años, cuya peligrosidad física había disminuido, aunque su notoriedad histórica permaneciera intacta. Los expedientes judiciales que documentaban los crímenes de la banda de Arizmendi ocupaban volúmenes que cualquier biblioteca judicial celebraría como colección histórica de la criminalidad mexicana del siglo XX. Los testimonios de víctimas, las transcripciones de negociaciones telefónicas, las fotografías de orejas cercenadas enviadas a familias desesperadas, todo ello permanecía archivado como evidencia de una era que muchos mexicanos preferían olvidar. Los investigadores que estudiaban el fenómeno del secuestro en México inevitablemente encontraban el nombre de Arizmendi como referencia obligada de la industrialización de ese crimen durante los años 90. La evolución del sistema de justicia penal mexicano, desde la captura de Arizmendi hasta su absolución parcial, reflejaba transformaciones que habían alterado fundamentalmente las reglas del juego judicial. El sistema inquisitorial que operaba en los 90 había cedido lugar a un sistema acusatorio adversarial que imponía cargas probatorias más exigentes a los fiscales. Las confesiones obtenidas mediante tortura, que antes fundamentaban condenas, ahora invalidaban procesos completos cuando los tribunales determinaban que habían sido producto de coerción ilegal. Las reglas que protegían derechos de los acusados beneficiaban incluso a quienes habían cometido crímenes atroces.
El debate sobre si esas protecciones procesales representaban avance civilizatorio o obstáculo para la justicia dividía a juristas, víctimas y observadores que evaluaban resultados como la absolución de El Mochaorejas desde perspectivas irreconciliables. Los defensores del debido proceso argumentaban que las garantías constitucionales debían aplicarse universalmente, incluyendo a criminales cuya culpabilidad moral era evidente, pero cuyas condenas se habían obtenido mediante métodos ilegales. Los críticos respondían que la tecnicidad jurídica producía resultados que el sentido común rechazaba, liberando a criminales confesos mientras sus víctimas observaban impotentes. La Navidad de 2025 encontraba a México procesando una noticia que revivía memorias de una era que muchos habían creído superada. Los jóvenes que no habían nacido cuando el Mochaorejas aterrorizaba el Valle de México descubrían a través de las redes sociales videos de aquellas entrevistas donde un hombre describía mutilaciones como si hablara de cortar verduras. Los mayores que recordaban el miedo de aquellos años 90 experimentaban la incomodidad de ver que el tiempo erosionaba incluso las condenas que parecían definitivas contra criminales cuya culpabilidad nadie cuestionaba moralmente. Las lecciones que el caso de Daniel Arizmendi López ofrecía sobre la justicia mexicana eran múltiples y contradictorias. El sistema había logrado capturar y encarcelar durante 27 años a un criminal extremadamente peligroso, manteniéndolo aislado de una sociedad que habría sufrido más si hubiera permanecido libre. Pero el mismo sistema había operado con métodos que tribunales posteriores considerarían ilegales, contaminando pruebas que décadas después serían invalidadas. El resultado neto era ambiguo. Justicia parcial que había protegido a la sociedad durante décadas, pero que no podía sostenerse indefinidamente bajo escrutinio legal riguroso. Los fiscales que habían construido los casos originales contra Arizmendi en los años 90 habían trabajado bajo presiones extraordinarias para producir resultados que la sociedad exigía desesperadamente. Los métodos que utilizaron reflejaban prácticas de una época donde la tortura no era aberración, sino herramienta aceptada tácitamente por instituciones que priorizaban condenas sobre procedimientos. La evolución posterior de los estándares legales no borraba los crímenes que Arizmendi había cometido, pero sí cuestionaba la validez de procesos que habían producido las condenas que ahora se erosionaban una por una. El altiplano seguiría siendo el hogar de Daniel Arizmendi López durante el futuro previsible, pues las condenas que acumulaba por otros delitos garantizaban décadas adicionales de encarcelamiento que ninguna absolución parcial podía eliminar. El hombre que había aterrorizado a México envejecería y probablemente moriría tras las rejas, negándosele la libertad que había arrebatado a tantos, aunque algunos de los cargos específicos fueran desestimados por razones técnicas. La justicia que recibía era imperfecta pero real, condena de facto a cadena perpetua, aunque los documentos legales contaran historias más complicadas. Las víctimas que sobrevivían cargarían para siempre con las marcas físicas y psicológicas que el Mochaorejas les había infligido. Las orejas que no crecerían de nuevo, los dedos que faltaban en algunas manos, los traumas que ninguna terapia había logrado curar completamente, todo ello permanecía como testimonio viviente de crímenes cuya absolución legal no podía borrar. La justicia que el sistema proporcionaba era siempre incompleta para quienes habían sufrido, siempre insuficiente para compensar pérdidas que ninguna condena podía revertir, siempre tardía para heridas que habían cicatrizado mal durante décadas de espera. Los hijos de las víctimas, que habían crecido viendo a sus padres mutilados, cargaban con memorias de infancias marcadas por el trauma que la violencia de Arizmendi había causado. Las familias que se habían empobrecido pagando rescates millonarios nunca recuperaron completamente la estabilidad económica que el secuestro les había arrebatado. Los matrimonios que no sobrevivieron la tensión del cautiverio y sus secuelas, los empleos perdidos por personas que no podían funcionar normalmente después de experiencias traumáticas, las vidas truncadas que nunca alcanzaron su potencial
porque el miedo se había instalado permanentemente en ellas. Algunos sobrevivientes habían encontrado formas de transformar su experiencia en activismo contra el secuestro, colaborando con organizaciones que apoyaban a víctimas y presionaban por legislación más efectiva. Sus testimonios en foros públicos, ante legisladores, en medios de comunicación, mantenían viva la memoria de crímenes que el paso del tiempo amenazaba con diluir en el olvido colectivo. La absolución parcial de Arizmendi reactivaba esos testimonios, recordando a nuevas generaciones los horrores que un hombre y su banda habían infligido a una sociedad que nunca olvidaría completamente. El legado de Daniel Arizmendi López en la historia criminal mexicana permanecería como advertencia y lección que generaciones futuras estudiarían en cursos de criminología, derecho penal y seguridad pública. Su nombre se había convertido en sinónimo de una era donde el secuestro alcanzó niveles de crueldad que transformaron permanentemente la relación entre ciudadanos y su entorno urbano. Las reformas legales que siguieron a su captura, las unidades especializadas antisecuestro que se crearon, las políticas de seguridad que se implementaron, todo ello derivaba parcialmente del terror que él había sembrado. La Nochebuena de 2025 terminaba con Daniel Arizmendi López, durmiendo en la misma celda que había ocupado durante más de un cuarto de siglo, absuelto de un cargo pero condenado por muchos otros. Las víctimas celebraban festividades que nunca serían completamente alegres, porque los recuerdos de cautiverio, mutilación y terror nunca desaparecían totalmente. El sistema de justicia había producido un resultado que nadie consideraba completamente satisfactorio, pero que reflejaba las complejidades de aplicar ley en sociedades donde los crímenes del pasado debían juzgarse con estándares del presente. Los años venideros traerían probablemente más batallas judiciales entre la defensa de Arizmendi y fiscales que buscarían mantener las condenas restantes. Cada proceso representaría oportunidad para que los abogados encontraran nuevas fisuras, nuevos argumentos, nuevas formas de erosionar sentencias que habían parecido definitivas cuando se dictaron. El criminal que había mutilado a casi 200 personas seguiría luchando por su libertad desde una celda donde probablemente moriría. Victoria pírrica de un sistema que lo había contenido durante décadas, aunque no pudiera garantizar que todas las condenas sobrevivirían el escrutinio legal indefinidamente. El México de 2025 enfrentaba desafíos de seguridad que hacían parecer casi nostálgicos los años 90, cuando el mochaorejas representaba la máxima expresión del terror criminal. Los cárteles que dominaban territorios enteros, las desapariciones masivas que se contaban por decenas de miles, la violencia que producía más de 30,000 homicidios anuales, todo ello empequeñecía los crímenes de un secuestrador que había aterrorizado a una región específica durante unos pocos años. El contexto había cambiado tanto que la absolución parcial de Arizmendi apenas ocupaba titulares que rápidamente serían reemplazados por noticias de violencias más actuales y más devastadoras. La historia de El Mochaorejas cerraba un capítulo más con la absolución navideña, que lo dejaba preso, pero parcialmente vindicado legalmente. El hombre que había confesado sin remordimiento, que cortaba orejas como quien cortaba pan, permanecería tras las rejas, recordando quizá los años de gloria criminal, cuando el dinero fluía y el miedo que generaba le proporcionaba un poder que ninguna posición legítima le habría ofrecido. La celda del altiplano era su mundo ahora, universo reducido a paredes grises y rutinas carcelarias, que continuarían hasta que la muerte finalmente cerrara una vida dedicada a causar sufrimiento a otros. El sistema de justicia mexicano había demostrado simultáneamente su capacidad y sus limitaciones en el manejo del caso Arizmendi. La captura, el juicio inicial, el encarcelamiento prolongado representaban éxitos institucionales que habían protegido a la sociedad durante décadas. Las absoluciones parciales, las condenas revocadas, los procesos invalidados representaban fracasos procedimentales que erosionaban la legitimidad de una justicia que debía aplicarse con métodos tan legales
como los delitos que perseguía. El balance final era mixto, como casi todo en un país donde las instituciones operaban imperfectamente, pero operaban, donde la justicia llegaba tarde, pero llegaba, donde los criminales eventualmente enfrentaban consecuencias, aunque esas consecuencias nunca satisficieran completamente a sus víctimas. Los abogados que habían logrado las absoluciones parciales celebraban victorias profesionales que demostrarían a futuros clientes su capacidad de enfrentar exitosamente al sistema de justicia. El caso Arizmendi se convertía en precedente que otras defensas citarían en procesos donde alegaciones similares de tortura buscaran invalidar condenas. La ironía de que un criminal confeso se beneficiara de protecciones constitucionales diseñadas para proteger inocentes no escapaba a observadores que cuestionaban si el sistema había encontrado el equilibrio correcto entre garantías procesales y efectividad punitiva. Los fiscales que habían perdido estos últimos rounds del combate judicial analizarían errores cometidos décadas atrás por predecesores que no podían haber anticipado la evolución legal que invalidaría procedimientos entonces aceptados. Las lecciones aprendidas del caso Arizmendi informaban prácticas contemporáneas, donde la documentación meticulosa, el respeto escrupuloso a garantías constitucionales, la supervisión de interrogatorios, buscaban producir condenas que resistieran cualquier escrutinio futuro. El sistema aprendía de sus fracasos, aunque ese aprendizaje llegara demasiado tarde para las víctimas de El Mochaorejas. La madrugada del 25 de diciembre de 2025 encontraría a Daniel Arizmendi López despertando en el altiplano como había despertado cada mañana durante los últimos 27 años. La noticia de su absolución parcial quizá le proporcionaría satisfacción momentánea, esperanza renovada de que futuras batallas judiciales pudieran eventualmente producir la libertad total que buscaba. Pero las condenas restantes, los años acumulados, la edad avanzada, todo conspiraba contra la posibilidad de que alguna vez volviera a caminar libre por las calles que había aterrorizado durante aquellos años 90, que ahora pertenecían a una historia que solo los mayores recordaban con claridad y los jóvenes apenas podían imaginar.